No voy a hablarte de los estudios organizacionales en Italia porque es muy largo y después no es tan importante. Los estudios son un poquito marginales del movimiento y no hay una verdadera comunidad, o es muy pequeña la comunidad de lo que estudian las organizaciones en Italia, que son prevalentemente no solo mainstream, pero también positivista. Eso ya lo sabes y un poquito es así también en los otros países. Pero si tú focalizas en egos, el mismo proceso que yo te decía de visibilidad antes, de institucionalización después y de buscar temas más de fronteras, si quieres. El mismo proceso se pasó también en Higos y si tú miras las revistas, hay revistas que se quedaron muy mainstream, muy positivista, pero hay otras donde la apertura fue más grande. El Legos también, bueno, tú ya lo sabes que yo fui la primera chairperson del Legos, me parecía eran 97, 2000, fui por 3 años y eso fue porque atrás de mí, no es porque me cooptaron, pero sino que atrás de mí habían las otras feministas y no feministas o mujeres que estaban haciendo estudios de género, estudios de mujer atrás, que empezaban a criticar la estructura de género y de representación en las organizaciones, en las asociaciones profesionales. Y bueno, de ahí salieron eh, propuestas de temas más, casi siempre hay stream con género y organizaciones, muchas cosas. Yo te decía antes Marta Calaza y Linda Smircic, porque ellas y otras abrieron y legitimaron el tema de género y organizaciones. Y se hacen cosas muy más mainstream, más positivista, pero también más crítica, también más diferentes, también con una, ¿cómo decir? Con una multidisciplinariedad. Entonces, no solo las organizaciones y el género en las organizaciones, sino el proceso de gendering organization, de poder estudiar cómo el género es un proceso que está hecho de manera situada, que está hecho de manera institucional, interpersonal, personal. Eso sí, entonces de ver en lo que está estudiando el gendering como como un proceso, como proceso. Mis intereses son siempre muy varios. Depende también mucho de cuáles investigaciones estamos haciendo, del tiempo que habemos para escribir de otras investigaciones que habíamos hecho y que no terminamos de publicar. Y entonces en estos días hubo la buena noticia que un artículo que escribí con Manuela Perrotta
ha sido aceptado en un special issue que quiere promover una mirada de proceso sobre los estudios entrepreneurship. De emprendimiento. Y ahí también hice algunas investigaciones, escribí cosas que puede ser que se terminó la investigación y después escribí después. En este artículo, por ejemplo, para decirte cosas que tienen que salir, y entonces en esta estábamos con un enfoque cualitativo y de la práctica. Trabajamos con entrepreneurs, women entrepreneurs, mujeres emprendedoras y trabajamos con la Asociación de Mujeres Emprendedoras. Entonces fue algo que nos buscaron para hacer esta investigación y de ahí sacamos dos artículos que ahora te voy a decir. Entonces uno fue para contestar a la necesidad, porque esta Asociación de Mujeres Emprendedoras querían poner su propia representación dentro de la asociación, y entonces querían saber y promover quién son las mujeres emprendedoras en Trentino. Estoy hablando de la microemprendedoría, de la que tienen un adepto a la que tienen 20, entonces eran más que emprendedoras, si tú quieres, eran empresas artesanales. Y ahí hicimos esta, el artículo que fue aceptado fue sobre las prácticas de authorship. Entonces, cómo hablan de sí mismas y cómo se presentan, la performatividad del proceso de ser autora de su historia. Y bueno, después no voy a decirte todo porque tiene que ver, pero lo que quería decirte es que en este artículo no es que yo tenga un interés específico sobre la emprendedoría. Hago investigaciones de emprendedoría, pero siempre para contribuir sobre el desarrollo intelectual de los estudios, de una mirada crítica y así. Y otra cosa que vas a ver, porque te la envié, es otro artículo que sale siempre de la misma investigación, en el cual estoy hablando de la performativeness, que quiere decir cómo en hacer las cosas tú inventas la manera de hacerla. Entonces que no hay, que tú antes tienes una idea y después haces el producto, y ahí estaba trabajando siempre con la misma asociación, a veces con las mismas mujeres, pero solo con las cuales tenían un trabajo manual y creativo. Entonces, o hacían joyas, o costureras, o design, entonces con prácticas de creatividad. Y como ves, otra vez estoy estudiando las prácticas, estoy diciendo que la creatividad no es algo que tú te despiertas en la mañana y eres o no eres creativo, pero es algo que se hace, no solo, pero se hace en un contexto de producción cotidiana, en un contexto de producción de mercado también. Y entonces, ¿de dónde viene y cómo se desarrolla la innovación, si tú quieres, en las prácticas creativas? Y ahí me encontré que estaba pensando en forming como concepto que
para interpretar mis datos, y después me encontré con un filósofo de estética fenomenológico, Luis Pareison, que tenía este concepto de formativeness, que era lo que me gustaba, era lo que yo estaba buscando. Entonces fue un encuentro. Y si quieres, como te hago este ejemplo, entonces el género, las prácticas y por dónde voy buscando no es tanto relativo al tema, sino más a cómo se estudian unos temas. La globalización que hay en toda la academia, en todo el mundo. Entonces puede decir que nos quejamos de las mismas cosas con las mismas palabras, y eso es interesante. O es también decir que algunos procesos bueno, como organizacionales, yo diría los procesos de isomorfismo institucionales están jugando en toda la academia global, donde más, donde menos, y que al mismo momento no hay todavía una mirada crítica sobre estos discursos. Porque, bueno, ¿por qué? Porque muchas cosas ya las sabemos y son las mismas en nuestras universidades, pero son también un poquito ideológicas, porque siempre hay que pensar, ¿cómo decir?, quién es el otro de estas prácticas de globalización. Y entonces, si el otro de las prácticas de globalización es la vieja academia autorreferencial, donde sin control de la productividad, donde los profesores hacen, perdona, no es verdad, pero hacen lo que les da la gana, ¿no? Donde la autonomía de los profesores es practicada como, no sé la palabra, como dominación, como... no, eso. No es que la globalización, el neoliberalismo en academia, claro, produce intentos, bueno, lo que vamos a ver ahora como efectos. Pero la mirada de dónde hablan los académicos, hay que también tener presente qué es lo que, como decir, quieren o cuál es, en criticar la globalización, dónde está una propuesta. No digo una propuesta que tiene que ser articulada y así, pero ¿cuál es el imaginario? ¿Es para volver a como era una vez? Y entonces, tú sabes, yo prefiero pensar que hay efectos perversos, pero que también entre los efectos perversos hay unos efectos que tan perversos no son. Y de toda manera, la academia está cambiando, entonces atrás no se vuelve. Eso es claro. Y si quieres un poquito más de autocrítica, yo me esperaba un poquito más de autocrítica, reflexionando sobre, no, estos son practitioners, estos son profesionales que están hablando de sus propias prácticas, y entonces yo lo estaba escuchando para decir, no, ¿dónde está la reflexión? ¿Qué tipo de reflexión hay? Y todo eso. Entonces me parece que en este momento, aquí en Chile, como la misma cosa puede ser dicha en Francia, la profesión del académico está sufriendo por el estilo y las técnicas de management. Pero eso también no es tan raro, porque pasa lo mismo en los hospitales, en los tribunales, entonces hay un managerialismo
y técnicas manageriales que están entrando donde antes no habían entrado, que producen muchos gastos, sí, que pero en el proceso yo creo que produzcan algo bueno. Puede ser no intencional, ¿no? Pero me falta, y lo digo por donde yo voy, porque en estos años los números especiales de revistas sobre la academia, las investigaciones sobre la academia, ¿no? se multiplicaron. Los organizacionales empezaron a, a investigar sus propias organizaciones. Mi academia imaginada en este momento es ¿cómo se dice? Un nightmare, un cauchemar, ¿Una pesadilla? Una pesadilla, más que una imaginada. Y si tengo que pensar a una academia utópica, y después llego con la academia heterópica, es una academia donde, bueno, el volver a hacer conocencia, a ser críticos sobre lo que se produce, a hacer investigaciones porque hay un verdadero interés y pasión atrás. Y con grupos de investigaciones, porque eso, otra vez lo digo si no lo he dicho antes, es vuestra fuerza de tener también un grupo, porque en grupo se hacen muchísimas cosas. Y también porque la individualización es un peligro del trabajo académico, que solo, sin otras energías, sin desafíos y así, te vuelves que haces solo docencia y te vuelves en un profesor de colegio o te vuelves en un... Bueno, quiero decir, la dimensión colectiva es una dimensión que en mi academia imaginaria es fuerte y es fondante porque el pensiero es social.